Yo creo que el establecimiento, en general, cada vez que ve que el barco se hunde, pide un acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional, si usted ve el comportamiento de los gremios, como por ejemplo el de la ANDI, son verdaderas casandras que van sembrando las dudas y que no está funcionando la economía y que falta confianza y que aquí no llegan los inversionistas. Es decir, van creando una situación de amedrentamiento para hacerle daño a la economía que es de la cual ellos mismos viven. Y por eso me parece que hacer un acuerdo con ellos, yo tendría mucho cuidado que no sea un acuerdo simplemente que termine protegiendo sus intereses. Bueno, bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta oportunidad tenemos al expresidente Ernesto Samper. ¿Cómo está usted? Bien, ahí vamos. Milagroso. No, es un placer estar en tu sintonía. No lo creía posible, pero bueno, bienvenido. Ya casi a 30 años de su gobierno, don Ernesto, ¿usted cree que la derecha sigue persiguiendo al progresismo en Colombia, a la gente con ideales socialdemócratas? Sí, la derecha que no persigue no es derecha. Y además es una derecha que cada día se está consolidando más en el mundo, porque la derecha lo que maneja son miedos. Entonces lo que le mete es miedo a la gente, miedo y terror. Y está demostrado que estas redes, que no existían en mi época cuando goberné, tienen mucha más efectividad promoviendo miedos que vendiendo ilusiones o esperanzas, que es lo que vendemos los progresistas. Usted, yo creo que partió la historia de lo que sí se puede llamar democracia en Colombia en el año 94, cuando llega a la presidencia. ¿Cómo cree que lo logró en un momento en donde yo creo que había una alianza muy clara con el paramilitarismo y el narcotráfico de parte de la derecha? Y sobre todo estaba avanzando, yo creo, lo que se conoce hoy como el neoliberalismo de Álvaro Uribe Vélez. Usted llega, implanta, yo creo, unas ideas políticas que no tuvieron difusión por lo mismo que acaba de decir, no había internet, pero deja claro que en Colombia sí se puede hacer democracia. Sí, yo era, digamos, una especie de oveja negra del establecimiento. Es decir, pertenezco a la aristocracia de Bogotá, en la familia, en las tradiciones y todo. La gente esperaba que yo me comportara, comillas, correctamente. Pero realmente yo desde que comencé mi carrera política me sintonicé con las aspiraciones de la gente. A mí me encanta hacer la política, me encanta recibir los líderes, me encanta abrazar a los niños, y todas esas cosas que el establecimiento detesta porque le parecen pues como una cosa populachera. Eso es lo que a mí me gusta, eso lo traduje en políticas de gobierno. Por eso a mí no me gustaría que me recuerden por el 8000, eso se lo dejo a mis enemigos. Pero a mí que me recuerden por el CISBEN, que me recuerden por el Ministerio de Cultura, por la Red de Solidaridad, por el programa de los maestros. Yo lo que hice fue simple y sencillamente hacer unos programas sociales de avanzada, ni siquiera para la época, de avanzada para el siglo. Nadie se había comprometido tan firmemente en cambiar las condiciones sociales. Don Ernesto, cuando usted dice establecimiento, ¿a quiénes se refiere? Porque mucha gente confunde la presidencia con el establecimiento de poder en Colombia, y es lo que ahora también se habla de Gustavo Petro, ¿no? Que Petro llegó a la presidencia, ahora representa el establecimiento de poder y es más de lo mismo. ¿Usted qué cree? No, el establecimiento social, es decir, hay una especie de oligarquía social, de apellidos que manejan el país desde hace más de 200 años. Por eso también apoyé a Petro, porque a mí me parece que es el primer presidente realmente elegido de la izquierda, desde la izquierda, en muchos años. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que ese establecimiento que estaba acostumbrado a gobernar salió y no sabe cómo hacer oposición. Y los otros que son los que están acostumbrados a hacer oposición llegan y no saben gobernar. Entonces ahí hay una especie de cortocircuito, pero yo creo que de todas maneras esa gente que ha estado acompañando a Petro
Hay mucha gente que vale la pena y nunca hubieran podido llegar al poder si no hubiera llegado Petro. Y eso es por lo menos un saldo que le va a dar al país, de una gente que se asomó al poder. Nunca hubiéramos visto a un Bonilla en el Ministerio de Hacienda o una Susana en el Ministerio de Medio Ambiente o a la que fue ministra de Educación. Nunca los hubiéramos visto llegar al poder y llegaron. En el otro contexto hubieran sido los mismos tipos dando la vuelta, un carrusel de la oligarquía. Cuando usted dice que llega y gobierna con intereses diferentes a lo que llama oligarquía, ¿usted cree que cuesta desclasarse en este país? Lo digo porque los mismos apellidos siempre defienden los mismos intereses, generación tras generación, y tienen miedo, no sé si es un castigo social o definitivamente a no poder seguir viviendo No, hay una especie de club en el cual lo aceptan a uno y entonces uno llega al club, demuestra que se porta formal y entonces como se porta formal, entonces está apto para gobernar, entonces gobierna y le da de comer a los que estaban en el club y entonces así se establece un carrusel. Sí, yo la verdad es que no siento que me quiera, sobre todo sabe que digamos la clase alta de Bogotá, pero yo salgo a provincia a una hora como expresidente y la gente me recibe con cariño. El otro día que estaba caminando por Cartagena, uno de los costeros gritó, ahí va el Sisbén. No, es decir, la gente, la verdad, es agradecida con los programas sociales, con el Sisbén, digamos los maestros. Mi mamá era maestra. Yo no vengo de una familia rica. Tengo apellidos de Cemento Samperi y de Triples Pisano, pero tengo apellidos de secuestrador, no de secuestrable. Le quería preguntar si usted cree que todavía la alta sociedad bogotana tenga el poder para decidir quién es el presidente de Colombia después de que Gustavo Petro llega a la presidencia. Me refiero a las alianzas que ahora hacen, con gamonales, con hacendados, con narcotraficantes y paramilitares, y si pueden en el 2026 regresar al poder. Hombre, yo pienso, ¿cómo veo esto? Yo creo que aquí hay una fuerte polarización ideológica y que hay una gente que va a votar por el candidato de Petro contra el candidato, digamos, de arriba. Y hay otra gente que va a votar por el candidato de arriba, pero contra el candidato de Petro, que fue lo que se produjo realmente la vez pasada. Pero eso no le sirve al país. El país necesitaría un candidato, en mi caso, de centro izquierda, es decir, un tipo progresista, y también un candidato de centro derecha, estilo Vargas Lleras. No veo que haya espacio hoy día para que haya candidatos de centro. Creo que lo que va a haber es una nueva polarización alrededor de los dos extremos, lo cual no le sirve al país. ¿Usted cree verdaderamente que en Colombia sí existe el centro político? Decía en algún momento Martín de Francisco que en Colombia el centro es derecha y la derecha es ultraderecha. Y si existe el centro político, ¿quién representa al centro en Colombia? No, yo creo que existe, digamos, de todas maneras, este país lo gobernaron los dos partidos durante 50 años, un monopolio bipartidista que fue inconveniente porque cerró las puertas para cualquier otra participación. De ahí nació la guerrilla, nacieron los paramilitares. Como no encontraban espacios políticos, pues entonces cogieron las armas. Yo creo que eso estaba bien abrirlo, pero al abrirlo todo se atomizó. El Partido Liberal, que era mi partido, se repartió entre todos. ¿Quiénes son los dirigentes políticos hoy día? Todos son liberales. Uribe es liberal, o bueno, tuvo origen de Uribe, trabajó conmigo, era liberal en mi época. Santos era liberal. Duque era liberal, Gaviria liberal, pues yo era liberal. Es decir, el liberalismo se esparció por todo el espectro político. Ahora, que haya una fuerza que recoja eso y que diga, esta es una posición que no está en los extremos, sino está entre los extremos, no la veo todavía. ¿Y quién cree usted que represente el centro en Colombia? No, yo creo que en el centro de Colombia hay como una... Digamos, uno se pregunta por qué este país tan violento ha resistido tanto el embate del conflicto y puede seguir adelante. Yo creo que hemos hecho unas especies de acuerdos no declarados
de no hacer locuras con la economía, por ejemplo. Aquí no ha habido problemas de sobreendeudamiento ni de hiperinflación porque puede que sea una posición más conservadora, pero no hacemos locuras con la economía. Hasta mi época uno tomaba decisiones de orden público y se las respetaban. Hoy día eso lo han venido cambiando y la gente opina sobre las decisiones de orden público. Pero lo más importante que se ha acabado es el tema de la política internacional. En mi época uno tomaba decisiones de política internacional y había una cosa que se llamaba la Comisión Asesora, todavía existe, pero ya no es tan efectiva, en que las decisiones que se tomaban en esa comisión asesora o después de esa comisión, pues todos las respetábamos, es decir, no lavábamos la ropa sucia por fuera. Hoy día la gente cuando quiere que algo se sepa, se va y lava la ropa sucia, habla mal del país, habla mal de los narcos, o habla a la apología de los narcos. Usted va hoy, por ejemplo, a España y todos los taxistas le hablan de las series de narcos. Allá nadie conoce lo que es realmente el país. Mira, en tu gobierno hubo un ataque, yo creo, desmedido de parte de los medios de comunicación tradicionales, que es algo que estamos viendo también en el gobierno de Gustavo Petro, pero nunca vimos una censura de parte suya. Respetó la libertad de expresión en su momento. Yo quisiera preguntarle a usted si está bien que en un país como Colombia los banqueros determinen la agenda política nacional a través de los medios de comunicación, que financien candidatos presidenciales que hoy también ejercen periodismo como Vicky Dávila. Pues mire, ese es un fenómeno que se está dando en toda América Latina y es que los grupos económicos han comprado los grupos comunicacionales o han formado sus propios grupos comunicacionales. Aquí por supuesto, pero si usted va al Perú encuentra el grupo del Comercio, si va a Chile encuentra el grupo del Mercurio, si va a Brasil encuentra el grupo de Globo, si va a la Argentina está el grupo Clarín. Entonces esa alianza de poder económico y poder comunicacional es muy perversa, porque no están los medios de comunicación no están al servicio, digamos, de la información general, sino están al servicio de los intereses de los dueños. Ahora, yo creo que ahí es muy importante el papel de las redes y el papel de ustedes, los influencers. ¿Por qué? Porque de alguna manera aquí hay una democracia informativa. Antes uno leía los periódicos y el radio, tal vez fueran más independientes de los intereses económicos, pero nadie le recogía una opinión al tipo que andaba por la calle, ni podía expresarse ni nada. Yo creo que el hecho de que hoy una persona pueda sentarse en su computador bien resentido en 40 minutos que le dan en el banco para que pueda comerse una manzana y un sándwich, el tipo se desahoga con las redes y a mí me parece que eso forma parte de la democracia. ¿Sí te parece que el resentimiento está bien visto a la hora de opinar políticamente? Porque se ha condenado en Colombia el hecho de que la gente sea resentida, ¿no? Yo creo que no hay persona, no hay ser humano que no tenga resentimientos y buenos sentimientos. Es decir, serán los robots, los de la inteligencia artificial, los que no vayan a tener sentimientos. Petro llega a la presidencia de la República y el primer mensaje que se da desde la oposición, que es la primera vez que ejerce oposición después del gobierno suyo, es que es un dictador que está aliado con las dictaduras de izquierda, pero también en algún momento dicen que ahí está Samper apoyando a Petro, y a usted lo relacionan también con dictadores de izquierda. Dicen, no, que es que Samper es amigo de Rafael Correa, es amigo de Nicolás Maduro, es amigo de Lula, es amigo de Pepe Mujica, es amigo de Cristina Fernández de Kirchner, y prácticamente lo venden a usted como una persona que apoya una dictadura que no existe, de Gustavo Petro, ¿no? Vean, si estuviéramos en un reinado de belleza, me pongan a escoger entre ese ramillete de donde puede estar Lula o puede estar Correa o puede estar Evo Morales, o un ramillete en el cual estén el loco de Milei o el tipo Bolsonaro o Bukele, yo me quedo con el primero. Es que los tipos de derecha hoy día, los líderes de derecha son dioses caídos. Son tipos que no tenían la menor figuración. Si no les hubieran abierto esos espacios, nadie los hubiera conocido. ¿Por qué estará votando tanta gente por esos dioses caídos?
creo que tiene que ver con la manipulación de la información, ¿no? Sí, puede ser. Llega Rodolfo Hernández, también hace parte de esa gente que figura a través de las redes sociales. ¿Cree usted que hubiese sido un desastre un gobierno de Rodolfo Hernández? Sí. Bueno, empezando que hasta ahora ya no ni siquiera estará vivo, ¿no? Sí, pues empezando nos estará gobernando la vicepresidenta. Sí, porque es que no lo está eligiendo sus condiciones, sino lo está eligiendo un odio colectivo, y eso no puede ser bueno. Ahora, ¿por qué del otro lado sí era bueno? Porque a Petro no lo eligieron porque estuviera en desacuerdo con él los que estaban votando en contra, sino porque el tipo tenía una formación, había hecho unos debates sobre la corrupción, había sido alcalde, se había elegido alcalde, tenía muchos méritos pues que se sumaban. Yo tengo mucho temor de que la persona que saque esa izquierda que va a reemplazar o que pretendería reemplazar a Petro no se ponga a improvisar un dirigente que simplemente sea una figura, un anticristo en las redes. Mucha gente de derecha dice que la izquierda debería de comportarse como lo hace el presidente de Chile, el señor Boric, que no tiene una postura con lo que pasa en Palestina e Israel, no tiene una postura con lo que pasa en Venezuela tampoco, pero le dicen a Petro que él debería de ser así, que la izquierda debería moderarse a lo que propone Gabriel Boric. Churchill decía que uno no puede ser, en algunos casos no puede ser absolutamente neutral. Por ejemplo, yo me declaro neutral entre un pirómano y la víctima de un incendio. No, hay momentos en que hay que tomar partido y hay que tomar posiciones. Yo creo que Boric es una figura importante, lo conozco, creo que es una figura interesante, pero tiene un gravísimo problema, y es que la derecha chilena es la derecha más dura que hay en América Latina. Entonces, seguramente estará muy presionado y adopta esas posiciones que son como tratando de buscar un gris en algunos temas, y aquí la verdad es que en algunos temas uno tiene que tener una posición de blanco o negro. Por ejemplo, el tema de Gaza. ¿Cómo puede uno hacerle cualquier concesión al señor Netanyahu? Es un genocida. Es decir, y a mí sí que me duele cuando ya los dirigentes pasan por encima de consideraciones de simple humanidad para tomar sus decisiones. Entonces yo creo que hay ciertos casos en los cuales uno tiene que tomar una posición clara, y en eso me parece que Petro lo ha hecho bien. Es decir, Israel podrá tener el apoyo de Estados Unidos, podrá tener mucha plata y lo que sea, pero yo no creo que la gente de Israel, si hoy día la dejaran votar, mantenga a Netanyahu. Cuando Gustavo Petro llega al poder, se le obliga a que haga un pacto y a que gobierne con todos, ¿no? Que eso solamente ha pasado en el gobierno de Petro, que se le exige con quién tiene que gobernar. Él arma un gabinete, pero varias gente de ese gabinete después se va en contra de Gustavo Petro y empiezan a criticarlo desde adentro, como el señor Alejandro Gaviria, ¿no? Que pasa de ser ministro de Educación, yo creo que una de las personas que más le hace oposición a Gustavo Petro en redes sociales. ¿A usted le parece que estuvo bien que Petro hubiese pactado de esa forma para verse como un demócrata, o si tuvo que irse verdaderamente a gobernar con la gente que él quería gobernar desde el principio? Esa es una buena pregunta. Yo creo que el establecimiento en general, cada vez que ve que el barco se hunde, pide un acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional, si usted ve el comportamiento de los gremios, como por ejemplo el de la ANDI, son verdaderas casandras que van sembrando las dudas y que no está funcionando la economía y que falta confianza y que aquí no llegan los inversionistas. Es decir, van creando una situación de amedrentamiento para hacerle daño a la economía, que es de la cual ellos mismos viven. Y por eso me parece que hacer un acuerdo con ellos, yo tendría mucho cuidado que no sea un acuerdo simplemente que termine protegiendo sus intereses. Pero lo que hizo inicialmente a mí me pareció bien, meter una persona como Campo, por ejemplo, que no es un tipo neoliberal como piensan algunos petristas, es un tipo que sigue una corriente de progresismo. Pues yo sí he trabajado con él durante muchos años, además es de su tierra. Sí.
y es el economista más respetado en América Latina. Haberlo sacado no me pareció una buena idea, porque creo que ahí tenían como la posibilidad de hacer un acuerdo con la gente que de verdad pensamos que hay que correr esto hacia la izquierda del centro. ¿Cuáles cree usted que han sido los logros de este gobierno y los desaciertos de este también, de Gustavo? Okay. Yo creo que los logros más importantes los veo en política internacional. Haber restablecido las relaciones con Venezuela era absolutamente indispensable. Pensar en la integración suramericana me parece que va dentro de lo que yo considero que es válido. De alguna manera ha tenido unas posiciones internacionales en defensa de la vida y todo eso. Yo creo que hoy día me atrevería a decir que la gente, cuando habla de América Latina, tiene no 2, sino 3 referentes, que son México, Brasil y Colombia. Creo que ese es un aporte de Petro. Yo creo que su principal dificultad es las dificultades que ha tenido para gobernar, porque él tiene un proyecto en la cabeza, un proyecto de país, un proyecto de Estado válido, pero no creo que se esté implementando adecuadamente ese proyecto. No veo que vaya al ritmo que quisiéramos algunos que fueran, como lo logré hacer yo durante mi gobierno, que yo dije: voy a duplicar el Producto Bruto Social, voy a duplicar lo que se va a invertir en el tema social, y lo conseguimos en los 4 años, pero tal vez le falta estrategia o no sé. Usted ahora hablaba de que Gustavo Petro también se dedicaba a defenderse y no tanto a estar al tanto del gobierno, y pues uno ve el ataque que hay por parte de los medios de comunicación. ¿Sí de que está bien que Gustavo Petro esté tanto tiempo en redes sociales contestando un odio, otro ataque y prácticamente empezando una pelea con los medios de comunicación desde la trinchera que él tiene, que él dice que es su trinchera, que es Twitter? Bueno, digamos que la primera afirmación es válida. Realmente los medios no estarían cubriendo a Petro como lo deberían estar cubriendo si él no... Él es un luchador, es un guerrero, pues. Pero yo creo que es una manera también de perder el tiempo de gobierno. A mí mucha gente de las frases que produce más estupores, que la gente dice: lástima, no, usted si no lo dejaron gobernar. Y yo digo: por favor, si yo me defendí gobernando. Yo desde el primer momento, cuando me sacaron los 8.000 y todo, yo dije, nombré a un abogado que era muy bueno, que era Antonio José Cancino, y dije: hablen con mi abogado de todos los temas que tengan que discutir de la campaña, etcétera. Finalmente salí absuelto, pero absuelto a los 12 años. ¿Ya para qué me servía? Si es que eso es lo que llaman el lawfare, que es las guerras jurídicas, que es una manera de atacar a los dirigentes progresistas. ¿Cómo? Judicializando la política, trasladando el debate político al sistema judicial. Eso es lo que le hicieron a Lula. A Lula lo tuvieron secuestrado judicialmente para que no se pudiera inscribir a la candidatura. Nos hubiéramos economizado a Bolsonaro si no le hubieran metido esa andanada. Entonces, yo creo que uno tiene que tener la claridad de decir: estos son ataques políticos que están utilizando medios judiciales, y dejar que sean los abogados y dedicarse a gobernar, que a él lo van a recordar no porque se supo defender el Consejo Nacional Electoral, sino por lo que puede hacer en materia social, en materia de salud, en materia pensional. Me parece que la pensión es otro logro para destacar. Hay cosas que se están desarrollando. Yo no hubiera estado jamás con Duque en 3 temas: en su política exterior, en su política social o en su política de paz, que son las 3 cosas que todavía sigo apoyando en este gobierno. Gustavo Petro todo el tiempo dice que puede haber un atentado contra él, que lo van a matar, que efectivamente se descubrió que ya se está gestando no solamente un golpe de Estado, sino el asesinato. Usted pues dice que le quedó el tiempo, que ya sabe cómo lo van a hacer y todo. Usted estuvo presente en un momento de la historia del país en donde asesinaban a muchos líderes de izquierda, incluso no alcanzaban a llegar ni siquiera a lo que alcanzó Petro en el 2018, que fue una segunda vuelta,
y también usted sobrevivió a uno de esos ataques. ¿Cree usted verdaderamente que en este tiempo puedan matar al presidente de la República o le puedan hacer un atentado? Lo que sí creo es que uno no puede ayudarles. Es decir, darles una manito, uno recogiendo todas las versiones, multiplicándolas, ampliándolas. Es un país donde hay gente loca, como en cualquier parte. En Estados Unidos, que son expertos en matar presidentes. ¿Por qué? Porque se crea la idea de que esa es una forma de salir de un presidente o de unas políticas, y finalmente hay gente que termina comiéndose el cuento y puede eso motivarlos. Yo, por supuesto que también conocí de intentos durante mi gobierno de atentados. De hecho, yo vengo de un atentado que casi me cuesta la vida. Pero digo, no voy a hacerles el favor de magnificar y hacer público y hacer debate sobre esto, porque eso lo que le deja a la gente es la idea de que por ahí hay un camino, no habrá un loco. De golpe no es una fuerza consolidada, sino un loco que le da por consagrarse. Ahora, sí creo que hay que ponerle bolas a todas esas versiones, porque sobre todo en este país cualquier cosa puede pasar, especialmente las que uno cree que no pueden pasar. Bueno, sí tiene usted la razón. Yo creo que el partido político que más le hace oposición a Gustavo Petro es el Centro Democrático, fundado por Álvaro Uribe Vélez. Ahí, yo creo que de ahí sale la candidata presidencial, que es María Fernanda. Ella ya dijo igual que ella iba a ser la candidata presidencial por parte del Centro Democrático. Y desde ahí sale la idea de que Gustavo Petro no debió ser presidente porque perteneció al M-19. Se le han inventado muchas teorías a él que tiene que ver con el Palacio de Justicia, con Raquel Mercado, pues, prácticamente como si Petro hubiese sido el líder del M-19. Pero en el Centro Democrático han estado miembros del M-19. ¿Por qué esa hipocresía de parte del uribismo al tildar a Petro de guerrillero, pero a la hora de trabajar también con el guerrilleros? Eso sí no se lo dicen a la prensa pública, porque una condena hacia Gustavo Petro, pero digamos hacia Rosenberg Pavón no. Porque realmente la gran batalla que perdió Uribe fue la batalla que se quedó consagrada en la ley de víctimas, cuando se dijo: en Colombia no hay una amenaza terrorista, que es la tesis que ha sostenido Uribe sistemáticamente, sino lo que hay es un conflicto armado. Cuando usted dice que hay un conflicto armado, en el fondo, ¿qué está diciendo? Haciendo un reconocimiento a que no hay que pararle tantas bolas a los victimarios, sino a las víctimas. Al haber dicho que había un conflicto armado, apareció la posibilidad de que se conociera la verdad, de que hubiera reparación, de que las víctimas pudieran saber qué había pasado con sus familiares. Yo creo que fue un cambio fundamental, y no hay que olvidar que detrás de ese contexto Uribe ganó la presidencia, en la primera presidencia, porque la gente estaba aburrida de las FARC, de que las FARC no estaba cumpliendo, de que las FARC seguían secuestrando. Entonces él aprovechó eso, dijo: estos son los terroristas, entonces hay que derrotarlos, entonces elíganme, yo los derroto. Y Uribe alcanzó a hacerles daño, pero cometió el gran error de su vida, que fue cuando él ya los tenía de alguna manera, digamos, arrinconados o neutralizados, porque lo logró, eso es verdad, con su política de seguridad democrática. En lugar de decirle a Santos: ok, yo ya los tengo allá, ahora vaya usted, siéntese y haga la paz, se puso a combatir a Santos. Creo que fue el gran error histórico de él. Si él hubiera dicho: haga la paz y yo lo apoyo, en este momento sería el Simón Bolívar, no estaría en ese juicio, que yo lamento que esté involucrado en eso, porque creo que Uribe ha sido un tipo importante en este país históricamente. A usted se le ha relacionado, ya lo dije anteriormente, con políticos que son llamados políticos dictadores. Es una narrativa que se utiliza mucho en los medios de comunicación en Colombia, pero en su gobierno hubo esa libertad de expresión con los medios. ¿Y cómo explica usted que durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, el periodismo crítico y de opinión política prácticamente que desapareció?
y Uribe aumenta en popularidad. ¿Cree usted verdad que eso sí fue verdad que fue tan popular o había una campaña de parte de los medios para elevar el nombre de Uribe? Yo veo las dos cosas. Primero, sí es verdad que Uribe no gobernó, microgobernó, porque eso es lo que le faltaría a Petro. Es decir, Uribe se metía hasta en el último detalle. Por eso es imposible pensar que Uribe, algunas de las cosas que le digan, él diga que no se enteró, porque se enteraba de absolutamente todo. Y yo que conocí a Uribe, que hice trabajo político con él, que yo admiro al Uribe hasta el momento de su gobernación, después ya no tanto. Hasta el 2002. Hasta La gobernación de Antioquia. De gobernación de Antioquia, fue gobernador en mi gobierno. Lo admiro hasta ahí. Creo que ahí comenzó él a dar una serie de pasos que no comparto. Pero bueno, eso es otra discusión. Pero creo que la gente sí necesitaba un poco lo que fue el primer gobierno de Uribe. Alguien que pusiera orden, que dijera, bueno, aquí no funcionó la paz porque Pastrana no fue capaz de hacerla, nos dejó el Caguán abierto como una especie de infierno, y Uribe llegó y dijo, yo arreglo esto. Eso le generó unos dividendos de opinión, pero tampoco olvidemos lo que estábamos hablando antes, que aquí se ha venido consolidando una alianza perversa entre los grupos de comunicación y los grupos económicos que de alguna manera se dedicaron a estimular el proyecto de derecha y dejando por fuera todos los sectores progresistas, y no solamente aquí, también en el caso de lo que usted llama los dictadores, ¿no? Uno de sus rivales políticos, yo creo, más importante ha sido Andrés Pastrana, ¿no? En los 90, yo estaba muy pequeño, pero en todos los noticieros, en las revistas y todo, salía como una rivalidad entre usted y Andrés Pastrana. Andrés Pastrana después llega a la presidencia de la República en el año 98, pero Andrés Pastrana tenía unas posturas muy claras con Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Desde llamarlo delincuente hasta paramilitar, pero ya en esos tiempos vemos a Andrés Pastrana que apoya las políticas de Álvaro Uribe Vélez y el neoliberalismo, siendo él nacido en el Partido Conservador. Es que Andrés Pastrana no ha hecho sino dos cosas importantes en la vida, que es tener al papá de papá y tenerme a mí de enemigo. Así, esas son las dos cosas importantes que él ha hecho en la vida. Ahora, de resto, no le ha aportado nada digamos, al país. Y la verdad es que, fíjese, le voy a comparar, esta comparación no la he hecho públicamente, pero es interesante. Santos también me competía. Somos de la misma generación, nos criamos en la aristocracia bogotana, nuestros papás se conocían. Él vivía muy envidioso de que yo hubiera llegado primero a ser senador, a tener mi grupo político, y lo expresaba. Es decir, si alguna persona me ha tratado de hacer daño en mi carrera pública ha sido Santos. Pero cuando Santos llegó al poder, me llamó y dijo, venga, me ayuda en el tema de la paz. Yo lo estuve ayudando, me postuló para los UNASUR, en fin. Ya se acabó el problema, ya llegó, ya no puede ser envidioso porque ya tiene el mismo juguete. Pastrana no. Pastrana llegó y entonces llegó mal, y entonces desapareció todos mis archivos de la presidencia como para borrar el rastro mío de la historia. Y todavía él me sigue atacando, es decir, si él va a una fiesta de Epstein, me ataca desde allá, porque el tipo tiene la obsesión, se le ha vuelto una obsesión, y la verdad es que, como el correcaminos, él cada vez que pone una trampa le caes a él. Hay algo que ocurre, digamos, durante el gobierno de Andrés Pastrana, que es el asesinato de Jaime Garzón. Jaime Garzón en algún momento fue muy crítico suyo, pero usted, respetando las democracias y la libertad de expresión, porque él hacía parte también un poco del periodismo contrapoder, ¿no? Defiende la vida de Jaime Garzón, venía amenazado en ese tiempo. ¿Cómo explica usted que en el gobierno del que sí es amigo de él, porque Jaime Garzón y Andrés Pastrana eran amigos, Jaime Garzón pierde la vida, y cuáles son las consecuencias que esto después trae al periodismo colombiano y al humor y a todo lo que representa Jaime Garzón? La norma que yo tuve para el manejo de la prensa
era, aunque detesto sus ideas, daría mi vida por su derecho a defenderlas, que es un principio liberal. Yo creo que uno prefiere, como decía Belisario, una prensa desbordada a una prensa censurada. Y es verdad, yo me siento muy complacido de que no hay nadie que pueda haber hecho un reclamo de que yo interferí en su función. Es más, cuando a mí me juzgaron, yo autoricé que transmitieran por la televisión pública todo el juicio, para que el que quisiera decir lo que quisiera decir lo dijera. Y yo, de esas son de las satisfacciones que tengo, que no ha habido, no me pueden indicar ningún caso de censura de prensa. También fui amigo de Garzón. Inclusive me acuerdo la última anécdota de Garzón, que tenía un programa en que él embolaba. Entonces él se hacía embolador y le iba diciendo las cosas más terribles al embolado sin que uno le pudiera contestar, porque era un embolador. Entonces yo le dije, bueno, me buscó para que yo hiciera, yo hago el programa pero con una condición. Me dijo, ¿cuál? Le dije, que yo lo embolo y usted contesta, porque yo ya sé que esa vaina es para cogerlo a uno. Él era un tipo simpático, sí, lamentable que lo hubieran asesinado en el gobierno de Pastrana, pero yo tenía unos amigos enemigos como Garzón, que de todas maneras hacía chistes que involucraban a mis enemigos, como el programa Cuac, que usted, no sé si usted lo conoció. Estaba muy pequeño, lo oí repetido. Ahí estaban Antonio Morales y el mismo Garzón, que hacían la parodia política. Este país no tiene humor político, aquí no hay humor político. Daniel Samper, ¿no? Yo creo que es el único humorista político que lo conozco, pero no lo entienden porque aquí usted va a la Argentina y encuentra 10 stand-up comedy, como llaman esa cosa, los lelutieros, es decir, gente pues que hace humor político. Pero aquí con Daniel piensan que todos son ofensas, que está burlándose de mala fe, que es perverso. Es decir, a mí me sorprende lo arriesgado que es Daniel en sus chistes, ¿no? Muy. Él lo que hace es escribir caricaturas. ¿Pero de cuál Daniel Samper hablamos? Del chiquito. No, es que el otro es mi hermano, que es otro tipo de humor. El humor de Daniel es un humor más argumentativo y como más inglés. Bueno, yo quería preguntarle, antes de acabar ya la entrevista, ¿usted qué opina de las reformas de Gustavo Petro? ¿Cuáles le han gustado, cuáles no? ¿Y por qué pasa eso que pasa en el Congreso, no? Empiezo por lo último. ¿Por qué pasa eso en el Congreso? Porque no tenemos un sistema parlamentario. Esto del presidencialismo es terrible, porque obliga a que el presidente negocie parlamentario por parlamentario. Entonces no les extrañe que haya corrupción ahí, porque corrupción no en el sentido de que les dé plata, sino que les toca negociar de alguna manera que el puesto, que la no sé qué, que la obra. Aquí debería haber un sistema parlamentario en que es la bancada la que toma la decisión. Hay unos que están en la oposición, de verdad en la oposición, y otros que están en el gobierno. Entonces, por eso se ve tan difícil y como un sancocho se ve esa relación con el Congreso. Pero yo soy de los que piensan que este Congreso que tenemos, como los otros congresos, pero sobre todo el nuestro de Colombia, es el único escenario donde se pueden encontrar María Fernanda Cabal con Iván Cepeda y Álvaro Uribe con Petro, y pueden hablar sin matarse y sin cogerse a golpes. Yo creo que eso tiene de bueno el Congreso, yo lo reivindico. Ahora, respecto a las reformas, pues a mí en términos generales me gustan la de darle una mano a las universidades públicas, me parece indispensable, me parece muy bien el sistema de pensiones, porque esa es una plata de todos los colombianos que se debe manejar en función de servirles a ellos y no de construir carreteras. Creo que en el de salud, pues se hubiera evitado todo este rollazo que nos hemos metido si hubiera desarrollado la primera parte,
hubiera tenido los 4 años para hacer los centros de salud que no existen en 400 municipios. Es verdad, a este país le hace falta los centros de atención primaria básica, ese médico que está al pie de la casa para atenderlo a uno en una necesidad, ese centro de salud en los municipios abandonados. Es decir, creo que hubiera debido arrancar por ahí, pero nos metimos en un debate ahí con las EPS y con las que me parece que no sé dónde va a terminar, pero yo hubiera sacado eso básico, en fin, pero yo también saqué el CISBEN, que le permitió tener salud a 18 millones de colombianos y no fue tan grave porque lo que hicimos fue al revés, no que la salud pública fuera solamente para los pobres, sino que la salud privada también fuera para los pobres. En la reforma laboral hay un problema grandísimo porque básicamente están diciendo que si se hace la reforma laboral van a quebrar los grandes empresarios del país porque no hay con qué pagar a los empleados. ¿Es cierto eso? ¿Es verdad eso? Volvemos a las casandras. Es que los gremios se han convertido en unas casandras, nada les gusta, todo les... pero también por esa alianza perversa entre los medios de comunicación y los grupos económicos. Todo eso está permeando discusiones como estas. Ahora, creo que la reforma laboral, a mí lo que me queda faltando es la parte del sector informal, porque aquí el 56% de los trabajadores son informales, no tienen contrato de trabajo, no tienen seguridad social. Por eso pretender, como pretendimos en la pandemia, decirle a la gente que no salía a la calle, si es que aquí el 50% viven de la calle y en la calle. Entonces me queda faltando eso, pero de resto, ojalá logren sacar las reformas, y no hay que afanarse tanto. Ya vamos a acabar, perdón. No, yo estoy contento. Bueno, menos mal. Tenía muchos nervios yo más, porque estas niñas me han advertido que usted era cuchilla, que no sé qué. No. Quería preguntarle por la ley de financiamiento. Es la primera vez que no se aprueba la ley de financiamiento y Gustavo Petro pues le toca hacerlo por decreto, pero a partir de lo que dice Gustavo Petro empiezan a decir ya se viene el tema de la dictadura, vuelve uno al tema de que Petro está siendo un autoritario y que Petro que la reelección, que no sé qué. Después Gustavo Petro sale a decir que efectivamente él va a apretar el bolsillo de los ricos. Si primero cree que se va a apretar el bolsillo de los ricos o cree que es que Petro también dice esto de una forma más incendiaria. No, Petro ayuda, porque Petro también Petro es toreadorcito. Entonces él los torea y luego entonces los otros le contestan y él vuelve y les contesta. Pero yo creo que la ley de financiamiento le han dado una importancia que no tiene. Es decir, hay una norma en la Constitución que es sana, que dice que si un presupuesto no se aprueba, el presidente lo puede sacar por decreto. Imagínense este país o cualquier país sin presupuesto, es decir, el caos. Entonces es una norma que es sana y no es la primera vez que el presupuesto se devuelve o que lo firma el presidente. Yo no sé si yo lo alcancé a ver, yo no firmé ningún presupuesto. No decreté ningún presupuesto, pero lo hubiera decretado si no me hubieran aprobado las bases, digamos. Pero a veces me da la impresión que con Petro pasa un poco lo que pasaba con el famoso cuento de Nixon. A Nixon al final lo tenían pues ahí contra la pared, y entonces alguna vez él estaba llegando a la Casa Blanca y vio que se estaban ahogando 32 niños en el Potomac, en la mitad del río. Él hizo un gran esfuerzo y caminando sobre las aguas rescató a los 32 niños. Y al día siguiente la noticia del Washington Post fue: Nixon no sabe nadar. A este le pasa un poco así, que hace unos esfuerzos tremendos, pero no, generalmente uno no se los reconoce. La oposición en Colombia ahora es Paloma Valencia, que es nieta de expresidente Pacho Santos.
que también pertenece a una familia de como una especie de sicuarium, de delfines. Vargas Lleras, que es nieto de expresidente también, el señor César Gaviria, que ya fue presidente, Andrés Pastrana, que ya fue presidente y es hijo de expresidente, y son los que dicen que van a salvar al país, ¿no? Son los que prácticamente ahora sí se preocupan por los pobres, si no hay agua en La Guajira, si la gente está comiendo 3 veces al día. ¿Usted les cree? Hágame esa pregunta en 20 años debajo de un cartel que diga Antonella para presidente. Y hace poco Mancuso en unas declaraciones dijo que efectivamente él había tenido una relación cercana con miembros de la oligarquía para financiar grupos paramilitares y nombró a Pacho Santos. Dice que Pacho Santos dio el dinero para la creación y la financiación del Bloque Capital. El Bloque Capital está relacionado con el asesinato de Jaime Garzón. ¿Usted creería que estas personas como Pacho Santos verdaderamente sí tengan intenciones de relacionarse con el paramilitarismo en Colombia? Independientemente de Pacho Santos, hay 2 cosas que es importante tener en cuenta. La primera, que sí hubo una relación de sectores, digamos, de la clase alta, que estaban favoreciendo el paramilitarismo y la guerra, y son los que decían que lo que era una amenaza terrorista. Sí hubo una relación. Y segundo, volviendo a lo de Mancuso, que yo estoy de acuerdo en que esta gente también tiene que contar su verdad en la JEP, porque es que esta no fue una pelea solamente entre las FARC y el gobierno. Aquí era una pelea en que había un tercer actor, que eran los paramilitares, y es bueno que se sepa si esos paramilitares tenían o no relaciones con las Fuerzas Armadas y qué tipo de relaciones. La gente critica mucho la JEP, pero si no fuera por la JEP, nosotros no hubiéramos descubierto el caso de los falsos positivos, por ejemplo. Que cojan a 6.800 jóvenes humildes, los lleven a las zonas de guerra, les pongan uniforme y los ejecuten para poderlos contabilizar como muertos a favor del ejército. Eso me parece que nunca se hubiera sabido ni hubiera establecido si no hubiera existido el principio de la JEP y si no hubiéramos puesto atención a declaraciones como las de Mancuso. Así es que me parece muy bien que los paramilitares vayan a la JEP y que cuenten su verdad, porque si no este país, finalmente, la verdad cura. La verdad cura. Hay un tema con la corrupción. Dicen que este gobierno es más de lo mismo porque han ocurrido casos de corrupción. Está el tema de Nicolás Petro, que recibe dineros de dudosa reputación. Está el tema de Olmedo López y lo que pasó con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres. ¿Por qué cree que se sigue dando la corrupción en Colombia? ¿Y de dónde nace la corrupción? Entendiendo que hay personas que vienen de familias muy ricas, que han tenido todo. Es una pregunta que yo le hago prácticamente a todos. ¿Por qué si estudian en los mejores colegios, van a las mejores universidades, salen del país y ya pasan a estar en las mejores universidades del mundo, llegan al país a ocupar cargos por palanca, yo creo por apellido, y empiezan a robar? Si no hace falta robar, creería uno. Sí, eso es una inquietud absolutamente válida. Yo lo que pienso es que metimos el mercado en el Estado y esa obsesión neoliberal porque todo tuviera que ver con el mercado nos llevó a meter una serie de personas en los mecanismos de decisión del Estado, en que los criterios que tienen en cuenta para gobernar son criterios de mercado y no de Estado. Es un poco conceptual, pero entonces llegan y le dan al precio más bajo sin tener en cuenta si eso genera empleo, si no genera empleo, y negocian las comisiones por debajo porque consideran que eso es como vender papas fritas y no es un negocio para vender vacunas. ¿Me explico? Sí. Es la mentalidad esta neoliberal de que todo tiene que hacerse con reglas de mercado y con márgenes de ganancias, la que pervirtió las decisiones de políticas públicas. Eso podría ser una muy buena explicación. Y lo otro, este país desde los años 80, cuando aquí llegó el narcotráfico, como que nos cambiaron el chip y entonces el tema del enriquecimiento fácil se volvió como la consigna.
Y yo creo que para mucha gente joven, desde los años 80 que llegó el narcotráfico y el narcotráfico generó la minería ilegal después se apoderó de las finanzas departamentales, el enriquecimiento fácil se volvió como una costumbre, entonces ya todo el mundo quiere enriquecerse de la noche a la mañana y yo creo que eso es lo que ha pervertido de alguna manera los valores, ¿no? Como los hijos de Uribe. Los hijos también se enriquecieron, sí. Bueno, don Ernesto, ya para acabar la entrevista, voy a preguntarle cómo usted ve el panorama político para el 2026. Si efectivamente se va a poder seguir una línea progresista a través de lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro, si esto va a funcionar como un puente para lo que es la idea de un país democrático, o si va a volver un candidato de derecha que represente ideales como los de Milei, como los de Bukele, puesto otra vez por Álvaro Uribe, ¿no? Eso lo vas a entender bien. Eso depende de si cuando se den las elecciones estamos metidos en esta trampa de la polarización, de que hay solamente dos extremos y la gente la ponen a votar o contra el extremo de derecho o contra el extremo izquierdo, o si somos capaces de abrir unos espacios en la mitad. Y el espacio que a mí me gustaría sería un espacio, digamos, de socialismo democrático, como podría ser el PSOE de España, y es a la izquierda del centro, unos sectores que creemos en el tema progresista, que creemos en un modelo que trabaje por la justicia social, que no creemos en la cosa neoliberal. Si se logra abrir ese espacio, y ese espacio de alguna manera puede hacer una alianza con el pacto histórico, con la Colombia Humana, que fue la que llevó a Petro, habría posibilidades de que llegara un candidato distinto a un candidato de derecha. Si no, vamos a estar con la derecha a pleno vapor. ¿Le daría miedo una presidencia de María Fernanda Caballo, de Vicky Dávila? Cualquiera que esté a la derecha del centro me da miedo, porque son personas que no son confiables desde el punto de vista de lo que yo creo que se debe hacer en cuanto a integración, en cuanto a paz, en cuanto a reformas sociales. Es que esa es gente para desconfiar, la gente de la derecha. Para desconfiar. Muy bien, don Ernesto, muchas gracias por estar acá en mi canal y gracias por esta entrevista y espero en otra oportunidad poder hacer otra invitación. No, cuando quiera, yo estoy aquí a la orden con el canal abierto. Gracias.